Y así estamos empezando a transmitir también por el Face, por www.argentinastream.com.ar. Podés escuchar las 24 horas del día nuestra radio. Y bueno, hay una presencia de Dios que ya se está desatando aquí en los estudios de la radio con esta canción, que los cielos cerrados se abren. Y decíamos hace un momento que la palabra de Dios a través de la oración de Salomón dijo: si viniere pestilencia, si vinieran terremotos, hambrunas, si vinieran gobiernos como los que tenemos en la época en Latinoamérica, y el pueblo de Dios, pueblo de Latinoamérica, no salgamos a las calles a prender gomas, a cortar caminos. Esa es fuerza humana. ¿Por qué no nos unimos en un monte de oración? ¿Por qué no nos unimos en un monte de clamor y comenzamos a orar? Como decíamos ayer, que el presidente Churchill, cuando Hitler iba a atacar Inglaterra, al no tener armas ni ejército para defenderse de tamaño adversario, le dijo a los ingleses que lo único que quedaba era orar. Y los ingleses saben mucho de guerra, casi ninguno como ellos, pero más saben de confiar en Dios, de creer en Dios. Y de hecho han mandado misioneros para todo el mundo. Y entonces los ingleses se pusieron a orar, se pusieron a clamar. Y la palabra, el testimonio, la historia nos cuenta que una gran bruma se levantó en el mar, nube espesa. Y el ejército de Hitler nunca pudo llegar a Inglaterra, porque cuando el pueblo de Dios se humilla y clama, Dios oye desde los cielos y desciende para respondernos. La palabra de hoy la he titulado: alguien va a hablar bien de ti. Por supuesto que para que alguien hable bien de ti, usted tiene que tener una vida, un caminar, un testimonio agradable delante de Dios. Primero debemos agradarle a los hombres para luego poder agradarle a Dios. Yo voy a hacer voy a acomodar ahí a ver qué decía. Dice, si ustedes escuchan en el video, pónganme una manito ahí si me están viendo en la página de www.argentinastream.com.ar. También en la página Vida Nueva estamos transmitiendo a través del Face. Estamos acomodando, como dice mi amigo Antonio, que ayer fue el cumpleaños de Colombia. Vamos a esperar que algunos se conecten. Ahí veo una manito. Díganme si hay buen audio en el video. Vamos a compartir la palabra. Está en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Escucha, la palabra de Dios dice, le quiero hablar a todos los pastores, primeramente la palabra es para mí, a todos los líderes, a los intendentes, a los gobernadores, a los presidentes. A veces el poder nos lleva a alejarnos de Dios, y viene un espíritu malo y comienza a tomar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y la palabra de Dios dice que Saúl, ungido legalmente por Dios, comenzó a desviarse, comenzó a hacer cosas malas, y viene un espíritu malo de parte de Saúl, de parte de Dios. Y la palabra nos enseña que Saúl de repente le agarraban espíritus de locura, de turbación. Y entonces los criados de Saúl le dijeron: busquemos un músico, un grupo de alabanza. Yo me imagino en las iglesias cuando empieza a faltar, a escasear la presencia de Dios. Alguien dice: hagamos un evento de oración, hagamos una vigilia, hagamos ayuno, busquemos que el Espíritu Santo vuelva a moverse como lo solía hacer antes. Gracias, Alberto, dice que sale bien todo. Y la palabra de Dios dice que uno de los criados le habló a Saúl, y Saúl dijo: búsquenme un músico que toque bien. Atención, músicos, no solamente tienen que tocar bien, sino que tienen que ser íntegros y tienen que estar llenos del Espíritu Santo, porque los músicos luchan contra espíritus. Y dice la palabra de Dios que uno de los criados le dijo a Saúl: he aquí, yo he visto un muchacho, aleluya. Por eso este mensaje se llama
alguien va a hablar bien de ti. Siempre Dios va a mandar a alguien que hable bien de los buenos, no de los malos. Entonces uno de los criados le respondió diciendo: y aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, aleluya, ¿no? Hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Mira, te lo digo de vuelta. Sabe tocar, es un hombre de guerra. ¿Cómo era David? Un hombre de guerra, valiente, prudente en sus palabras y de hermoso parecer. Pero lo más maravilloso, y Jehová estaba con él. Aleluya. Esto se está poniendo bueno. Recordá esto porque es fundamental para nuestro mensaje de hoy. Dice: yo he visto a un hombre que sabe tocar. Número 2, es valiente. Número 3, es vigoroso. Número 4, hombre de guerra. 5, prudente en sus palabras y de hermoso parecer, y Jehová está con él. 7 cosas, 7 atributos impactantes en David. Te lo voy a decir de vuelta. ¿Cómo era David? Estoy hablando del David que estaba detrás de las ovejas, no del mata gigante. ¿Cómo era David? Para que alguien hable bien de él, para que alguien dé buen testimonio de él. Te lo digo de nuevo. Sabía tocar la música. Era un excelente músico. Aleluya. Muy bueno tocando la música. Era un hombre valiente. Era vigoroso. Era hombre de guerra. Era prudente en sus palabras. Era hermoso. Y Jehová estaba con él. Hombre de guerra, hombre vigoroso, hombre valiente, prudente en sus palabras. No venía cualquier loco a decirle: ¿sabes lo que me enteré? Y ya salía. No, David era prudente, tranquilo, aleluya. Era tranquilo, era prudente, era sabio, era valiente. Pero Jehová estaba con él, era el broche de oro. Y la palabra de Dios dice que lo mandaron a buscar. Y vino y halló gracia delante de Saúl. Y la palabra dice, yo te la voy a relatar porque es muy difícil leer y hacer 3 cosas a la vez. Te la voy a relatar, créeme que está ahí en Primera de Samuel. Y dice que lo trajeron, y cuando Saúl lo vio, David era prudente, valiente, vigoroso, un hombre de guerra, musculoso, de guerra, excelente músico y de hermoso parecer, y Jehová estaba con él. Mira ¿quién puede olvidar todos estos atributos? ¿Quién puede olvidar todas estas virtudes? ¿Quién puede olvidarlas? Aunque vos no lo creas, hay gente como Saúl que muchas veces olvida mucho más rápido. Hay maridos como Saúl, hay mujeres como Saúl, hay pastores como Saúl, hay evangelistas, hay apóstoles como Saúl, hay músicos como Saúl, hay maestros de escuela bíblica y hay congregantes como Saúl que olvidan las cosas buenas de la gente que los rodea, de la gente que los sirve. Te vuelvo a repetir, el hombre que habló bien de David, los criados decían: tenemos que buscar un hombre que toque bien y que traiga paz, alivio a nuestro rey. Y un muchacho le dice: dice, yo anduve recorriendo Israel y vi en Belén a un hombre así, un muchacho así, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. O sea, que había estado hablando con él, le había llamado la atención. Quizás lo vio luchando con un oso, con un león, no lo sabemos, pero le llamó la atención y se acercó a hablar con él. El siervo de Saúl era alguien del ejército, porque ¿cómo sabía que David era un hombre de guerra? Lo vio en alguna batalla. ¿Cómo sabía que David era un hombre vigoroso? ¿Cómo sabía que era valiente? ¿Cómo sabía que era prudente en sus palabras? Porque algo le llamó la atención y se quedó a hablar con él. Y cuando en la corte, en el Senado, están teniendo esta reunión, él dice: no busquemos más. Yo ya conozco un hombre con esas características: valiente, virtuoso, vigoroso, hombre de guerra.
de buen parecer, prudente en sus palabras, pero sobre todas las cosas, Jehová está con él. ¿Cuántos pueden decir, yo sé que Dios está conmigo, como poderoso gigante, como guerrero invencible? ¿Cuántos pueden decir, yo sé que Dios está en mi iglesia, yo sé que Dios está con mi pastor, yo sé que Dios está con nuestros músicos, yo sé que Dios está con mis hijos, con mi familia? ¿Cuántos pueden decir, este hombre era uno de los senadores, diríamos, hablando en la actualidad, y había tenido una reunión tiempo atrás con David? Porque Dios no improvisa, Dios va armando todo paso a paso. Y cuando los demás querían salir a buscar, él le dijo, yo ya sé dónde está, yo ya hablé con él, lo vi en acción. Impresionante, ¿no? Ahora, ¿por qué me tomo tantos minutos para repetir y repetir esto? Porque ¿cómo puede ser que un tiempo después Saúl haya olvidado todas estas virtudes de David? Se olvidó que era valiente, se olvidó que era un hombre de guerra, se olvidó que era vigoroso, se olvidó que Jehová estaba con él, se olvidó que era prudente en las palabras, que no iba a hablar por hablar, que no iba a decir algo porque era un charlatán, si decía algo era porque era un hombre prudente, sabio, y sobre todas las cosas olvidó que Dios estaba con David. Y ahora nos vamos al 17, a la historia para concluir. Dice que se desató la guerra contra los filisteos. En la época de Saúl, los enemigos más poderosos de la tierra eran los filisteos. Y vinieron a los campos de Judá los filisteos a invadir y querían tomar el territorio de Israel. Y dice que, el ejército de David salió y se pusieron en línea para el combate. O sea, se alinearon y se prepararon con sus escudos, con sus armas, con sus banderas. Pero cuando iban a tocar la trompeta para que los ejércitos se enfrenten, dice que rara e insólitamente salió un gigante. Ya entro en el área profética. El gigante, la Biblia dice, salió un paladino, o sea, un campeón. Era un campeón. Y dice que dijo estas palabras. Dice, ¿para qué esta pérdida de tiempo? ¿Para qué este despliegue de fuerza? ¿Para qué tanto movimiento? Dice, ¿no soy yo un filisteo? Busquen entre ustedes un hombre que pueda pelear conmigo, que se pueda animar a pelear conmigo. Y dice, y si ese hombre me vence a mí, los filisteos serán sirvientes de Israel. Y si yo venzo, los israelitas serán nuestros siervos. ¿Para qué pelear? Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl y sus hombres oyeron esto, se le conmovieron las entrañas, se aterrorizaron, se llenaron de miedo, perdieron la paz. Y durante 40 días el filisteo salía todos los días a hacer la misma oferta, porque el filisteo sabía que la ventaja estaba del lado de él. El filisteo sabía que él necesitaba convencer a alguien de los hebreos porque la ventaja era del lado suya. Por eso manipulaba y hablaba y decía tantas cosas para ver si lograba convencerlo, porque él se sabía vencedor, se sabía un campeón. La Biblia dice que era un paladín. Y para que alguien sea un campeón, yo jugué algunos años al tenis y llegué a muchas finales porque siempre he sido un virtuoso en los deportes, pero perdí como 3 finales seguidas. Y eso es lo más frustrante. Es mejor perder en la primera ronda. Perdí muchas veces en la primera ronda, en la tercera, y no duele tanto en el tenis como perder en la final. Uno se llena de ilusión. Y aunque había hecho varias finales, creo que fueron 4 finales perdidas, no era un campeón, no era un paladín, porque por más que llegaba a la final, era un perdedor. Hasta que logré ganar la primera final y ahí sí fui un campeón. Y en el club, cuando me veía la gente, me decía, hola campeón. Me veía, hola campeón. Antes era hola pastor, después pasé a ser hola campeón. Y luego gané la Supercopa y luego gané el torneo de campeones. Y luego llené mi vitrina de trofeos, porque el primer paso era difícil. Eso es ser un campeón. Goliat era un paladín porque había ganado batallas, había
hecho competencia en su país y había ganado, por eso era un campeón. Si no, era un valiente, nada más. Y cuando se cumplieron los 40 días, dice que David llegó al campamento y cuando escuchó al campeón hablar las cosas que decía, y también escuchó a los hombres decir, che, sabes que el rey le va a dar su hija, le va a dar riqueza y le va a eximir de impuesto a su familia al que venza a este campeón. Y David dijo, yo voy. Y le dieron aviso a David, estaba hablando y se enteró su hermano David, Eliab. Quiero hablarte al corazón ahora. Nunca vayas a hablar de tus planes, nunca vayas a revelar lo que Dios tiene contigo, nunca vayas a contar, no vayas a hacer como Seferino Martínez, que a veces contaba en la radio lo que Dios le había hablado y todos se reían, todos se burlaban. Hace un tiempo vino un pastor de la ciudad a predicar a nuestra iglesia y dijo en el púlpito, cuando nosotros escuchábamos al pastor decir que Dios le había dado las llaves de la ciudad, dice, nos matábamos de risa, nos reíamos. Entonces yo aprendí, dice que David estaba hablando con unos hombres y le preguntó, le dice, ¿qué le van a dar al hombre que mate a ese gigante? Le dijo, le van a dar la hija del rey, le van a dar riqueza, su familia no va a pagar más impuestos. Y lo escuchó su hermano mayor. Tenés que tener cuidado de los hermanos mayores. Se llaman Eliab. Dice que el hermano mayor vino y le dijo, yo conozco tu soberbia. O sea, conocía la soberbia de David. Un extraño decía que era un hombre prudente, pero su hermano decía que era un soberbio. Y dice, yo conozco tu soberbia, sé que viniste a espiar la batalla, andate de acá, anda a cuidar las pocas ovejas de nuestro padre, ¿a dónde las dejaste? A las ovejas flacas. Escucha esto. Yo te quiero decir, ¿qué realmente era lo que sabía Eliab? Yo creo que Eliab sabía realmente quién era su hermano. Yo creo que Eliab sabía realmente quién era su hermano. Yo creo que Eliab había visto como su padre le curaba las heridas que le habían causado el oso, el león. Pero el león lo hería, pero David venía con la cabeza del león, con la cabeza del oso. ¿Qué padre no se sentiría orgulloso? ¿Qué padre no diría, este es mi hijo, este es mi campeón? ¡Aleluya! ¿Por qué un extranjero lo vio y dijo, yo conozco en Belén a un hombre valiente, prudente, sabio, vigoroso, o sea, escurridizo, aleluya, y buen cantor y buen músico? Yo creo que Eliab sabía demasiado de su hermano. Sabía que era un mataoso, un leones, y que posiblemente también podía ir y matar a ese gigante, y que la gloria y la honra iban a ser de su hermano y no suya, y la envidia lo empezó a invadir. Yo creo que Eliab sabía quién era su hermano, y si no, número dos posibilidades: era un necio, era un ignorante. ¿Cómo alguien puede vivir con un hombre prudente, con un hombre valiente, con un hombre vigoroso, con un hombre escurridizo, con un hombre de sabiduría y de Dios, y no darse cuenta? Puede ser que usted esté en una iglesia y tenga un pastor valiente, prudente, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, y no darse cuenta. ¿Será que usted es un Eliab? Había dos posibilidades. O Eliab era un necio total, un bruto, que vivió toda la vida con su hermano y nunca supo que era prudente, valiente, vigoroso, escurridizo, lleno de sabiduría, buen músico, y que Jehová estaba con él. Yo no creo que Eliab era ignorante, yo creo que era demasiado sabio. ¿Qué decimos, Fabián? ¿Qué decimos, Barbie? Yo creo que Eliab era demasiado sabio. Dijo, este se llevó toda la gloria de nuestro padre siempre, ahora va a venir a llevarse la gloria del rey también. No tengo que hacer algo, tengo que mandarlo con las ovejas. ¿Sabes cuántos Eliab te van a esperar a lo largo de tu camino? Pues no te detengas a hablar con Eliab. Ahí David demostró que era prudente, como dijo el siervo de Saúl años atrás. Le dijo, tranquilo hermano, ¿qué he hecho yo? No son meras palabras lo que estoy preguntando, tranquilo. Y se fue a otro lado. Pero uno de los siervos de Saúl le dijo, mirá, ahí hay un muchacho que está diciendo que va a ir a matar al gigante. Y Saúl dice, 40 días esperé por uno, tráiganlo. Y cuando lo ven, Saúl, que no sabemos por qué,
Dejó ir a su casa a un hombre valiente, prudente, de guerra, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, que era su escudero. No entendemos por qué lo mandó a su casa. Y cuando Saúl lo vio, le dijo: tú no puedes ir a la guerra porque eres un muchacho. Pero Saúl se había olvidado. Escucha que aquí te quiero profetizar. Los Saúles podrán olvidarse de lo que Dios te había hablado. Los Saúles podrán olvidarse de todo lo que Dios te dijo, pero Dios no se olvida. Y hay alguien que tampoco se va a olvidar. Saúl en la corte, años atrás, uno de sus mejores siervos le dijo: yo conozco en Belén a un hombre valiente, a un hombre de guerra, a un hombre prudente, sabio en sus palabras, lleno del Espíritu Santo, y Jehová está con él. ¿Cómo Saúl olvidó semejante declaración? No lo sabemos. Como seguramente se olvidaron de ti. Yo tuve pastores maravillosos. ¿Ustedes creen que alguna vez en los años de mi juventud eso le prestaron atención a lo que Dios me había dicho ahí en el barrio Cementerio, en la iglesia más pequeña de nuestra misión? ¿Ustedes creen que alguna vez el pastor me llamó para decirme: es verdad que Dios te dijo que te vas a llevar por el mundo a predicar mi palabra, su palabra? Es verdad que Dios te dijo que vas a predicarle a miles de personas. Es verdad, nunca me lo preguntaron. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, los David, los amados de Dios, siempre nos menosprecian o nos piden en el agujero más de abajo. Pues que no te importe cómo te tratan en las iglesias. Si Dios soltó una palabra sobre ti, lo que Dios habla con su boca siempre lo ejecuta con su mano. Siempre. Jamás en nuestra iglesia, jamás en nuestras autoridades, alguien se acercó y me dijo: Cefe, ¿es verdad que Dios te hizo una promesa? ¿Es verdad que Dios te habló? ¿Es verdad que Dios te dijo que te había elegido desde el vientre para que vayas a predicar a las naciones? Jamás. Saúl, cuando escuchó las maravillas que ese hombre decía de David, lo ignoró, lo despreció, dijo: ¿qué va a hacer? Porque si Saúl hubiera tenido buena memoria, le hubiera dicho: hace muchos años me dijeron que eras un hombre de guerra. Hace muchos años me dijeron que eras valiente, que eras escurridizo, que eras prudente. O sea que si estás hablando de que vas a ir, no estás hablando en un ataque de locura, sino estás hablando en la sabiduría que Dios te ha dado. Pero Saúl le dijo: tú no puedes ir, ¿no? Yo te bendigo, y a través de este medio te bendigo para que nunca escuches a los Saúles que a veces te aman con el alma, a veces te aman sinceramente, pero como ellos no están en el nivel que vos estás, porque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Y yo estoy aquí como profeta de Dios para decirte: cuando el Espíritu de Dios se aparta de un hombre o se aparta de una mujer, sus palabras siempre van a ser en contra de todos los propósitos que Dios tenga para tu vida. Te lo digo de vuelta: cuando el Espíritu de Dios se aparta de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de un maestro, sus palabras siempre van a ser erróneas y erradas. Te van a querer desenfocar del propósito por el cual Dios te llamó. Aleluya, oh gloria a Dios. Son una oportunidad. Cuando era un joven, por supuesto que era distraído, por supuesto que me equivocaba, por supuesto que a veces decía cosas que no tenía que decir, producto de mi juventud. Pero una vez oí que en el Senadrín de mi misión se reunieron y la autoridad máxima dijo: ese loquito de Escobar, dice, ya me tiene cansado con sus sueños locos. Cuando yo oí eso, lejos de hacerme retroceder, dije: esa es la palabra que me va a trasladar a mi destino. Y comencé a orar y a buscar de Dios para demostrarle a ese señor del Sanedrín que cuando Dios le da una palabra a un David, vive Dios en cuya presencia estamos, que lo que Dios habla con su boca siempre lo ejecuta con su mano. Aleluya. El problema es a quién escuchas tú. Dice que Saúl trató de desenfocarlo, pero no hay ningún Saúl en la tierra que desenfoque a un hombre valiente, a un hombre de guerra, a un hombre prudente. Que Dios esté con él. Si sos valiente, si sos un hombre de guerra, si sos prudente en tus palabras, si sos íntegro al caminar, Dios estará contigo. Y ningún Saúl te sacará de tu propósito, ninguno. Y la palabra dice que David le dijo, y aquí quiero ir terminando. Escucha esto, porque aquí quiero profetizar para todos los que escuchan por la radio o los que están mirando por la página de Vida Nueva Escobar que estamos transmitiendo por el Facebook.
Dice que David le dijo: tu siervo era pastor de ovejas. Aleluya. Tu siervo era pastor de ovejas hace muchos años. Tu siervo era pastor de ovejas hace muchos años. ¿No? Qué lindo que es cuando uno se encuentra con hombres que dicen: bueno, yo era un drogadicto, era un delincuente, era un asesino, decía Pablo. Yo era, ya no lo soy y nunca jamás lo voy a hacer. Yo antes estaba perdido, pero ya no más. David le dice a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. O sea que cuando él está diciendo era, está diciendo: nunca más voy a volver a ser pastor de ovejas. Yo me lo imagino a David cuando lo mandaron a buscar. Dice: mira, David, te vienen a buscar, el rey te manda a buscar para que toques en el palacio. Él llamó al capataz principal a su mano derecha y le dio el cayado, le dio todas las cositas que lo mandaban como jefe y le dijo: mira, hermano, mira, amigo, cuida bien las ovejas de mi padre, cuídala bien, porque yo nunca más voy a volver a ser pastor de ovejas. Yo fui ungido para ser rey. Yo fui ungido para ser rey. Así que aquí te dejo el cayado, porque nunca más voy a volver a estar delante de ovejas. Yo estoy como profeta de Dios para decirte: cuando Dios te llama, a vos que Dios te llamó al pastorado, por favor, no estés pensando volver. Ay, tengo que volver a ser carpintero. Si eras mecánico, cuando entregaste la llave, soltá la palabra ahora. Si eras remisero: ay, mira, mi amor, las ofrendas y los diezmos no nos alcanzan, así que voy a volver a trabajar al remis. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Si las ofrendas no alcanzan, pues enciérrate a orar en secreto, a ayunar, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo siento que hay pastores que están escuchando y mirando este video. Lo siento en mi espíritu, si no, no sería profeta de Dios. Lo siento en mi espíritu. Dios te dice: el día que yo te llamé a dejar el trabajo secular es para que nunca más vuelvas a él. David le dijo a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, pero ya no soy pastor de ovejas ahora. Ahora soy un hombre de guerra. Ahora no estoy aquí para hablar de ovejas, estoy aquí para decirte que voy a matar a ese gigante. Y las credenciales, el motivo por el cual tenés que dejarme ir a matar a ese gigante, es que cuando tu siervo era pastor de ovejas, si venía un oso, si venía un león y agarraba alguna de las ovejas de mi padre, tu siervo iba y lo agarraba de la quijada, sea oso, sea león, tu siervo lo agarraba y lo mataba. Jehová, que me libró de las garras del oso y del león, también me librará de este filisteo incircunciso. Aleluya. Vamos, Flavia, ¿de dónde sos, Flavia? No sé, Flavia, Lugo. Hay una Lugo que me escucha en Londres. ¿Será que es ella? Si Dios te llevó a Londres, no es para que vuelvas atrás. Si sos vos, Flavia. Si Dios te llevó a Estados Unidos, no es para que vuelvas atrás. Si Dios te movió de un lugar, no es para que vuelvas atrás, ni para tomar impulso, dice una canción. David le dijo a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, pero mientras era pastor de ovejas tenía mi entrenamiento militar. Por eso el siervo anterior le había dicho años atrás: conozco un joven valiente, vigoroso, escurridizo, que tenía entrenamiento militar entre las rocas, que subía, que se tiraba, que lanzaba piedras, que practicaba con la espada. Le dijo: tu siervo era pastor, pero ahora soy soldado. Yo no sé lo que eras cuando Dios te llamó. Yo no sé lo que eras cuando Dios te llamó. Cuando Dios me llamó a mí, yo era un guerrero. Horas, 10 kilómetros por día de correr, horas en el gimnasio. Era un guerrero. Era un guerrero. Todo lo solucionaba a los golpes y así me iba. Y por eso me quedó la cara así. Eso era cuando Dios me llamó. Ahora soy un siervo de Dios. Ahora mis batallas las peleamos en secreto, en oración, en clamor, como contábamos anoche. Cuando el médico me dijo que a Rebeca le quedaban 3 horas de vida, a mí se me cayeron algunas lágrimas. Y Cintia, que tenía 5 años, me dijo: papá, nada de lágrimas, no llores, porque Jesús va a sanar a mamá. Así. Antes éramos
Ahora somos otra cosa. Lili Rojas, Flavia, yo te bendigo. Yo no sé lo que eras antes, pero ahora sos un guerrero, una guerrera de Dios. Somos soldados de Jesús. Él le dijo, yo ahora soy un soldado, y el Dios que estuvo en mis batallas con los osos y con los leones, también saldrá conmigo al campo de batalla y hará lo mismo con este filisteo incircunciso. Aleluya. Yo no sé a quién le he venido a soltar una palabra en esta hora. Después usted conoce la historia, pero la determinación y los obstáculos que tenemos que tomar para salir al ministerio. Las esposas diciéndole a sus maridos, ¿estás seguro que vas a dejar el trabajo? ¿Y de qué vamos a vivir? Dios es nuestro sustento. El Dios que mandó el maná para alimentar a su pueblo en Egipto es el Dios que va a mandar también la provisión. Pero no ves las crisis que hay. Mira el gobierno que tenemos, mira lo que está pasando en Latinoamérica. Esposo, pastor, profeta, decirle, cuando hubo hambre, cuando hubo destrucción, cuando hubo plagas, Dios tuvo un gosén para su pueblo. Y yo estoy aquí para decirte como profeta de Dios, no te pongas a mirar las crisis, no escuches a los Saúles que hablan por la televisión, por el internet, por el Face, ahora hasta por el WhatsApp hablan los Saúles, diciendo, no mandes tu hijo al colegio que lo están robando, no anden. Mentira del diablo. Usted tiene a Dios y caerán 1000 a tu lado y 10.000 al otro lado, mas a ti no te tocará. Él mandará a sus ángeles para que acampen alrededor de los que le teman. Yo vengo a hablarle a profetas de Dios que le van a decir no a Saúl, le van a dar la espalda a los Saúles, que el Espíritu de Dios no está con ellos. Los Saúles, te llames como te llames, Saúl, seas apóstol, seas profeta, seas maestro, si el Espíritu de Dios se apartó de ti, no te vamos a escuchar. Tú háblale, relátale la palabra, dile, en los tiempos de crisis, de plaga, de guerra, Dios preparó un gosén para su pueblo. Yo estoy aquí como profeta de Dios para decirte, anímate a creerle a Dios, porque Dios tiene un gosén para ti. Él tiene un lugar apartado para ti. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 al otro lado, Él tiene un gosén, un lugar seguro para ti. Él tiene una nube que te cubre y te esconda de tus enemigos. Él tiene una columna de fuego para que te guíe, para que te marque el camino. Ese es el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos. Aleluya. Yo quiero que entiendas que tus palabras, tu declaración son las que marcan la diferencia. David, Israel estuvo 40 días amedrentado, asustado, aterrado por las palabras de un filisteo sucio y asqueroso. Es verdad que era un campeón, claro que sí, pero cuando la fama de un campeón se termina cuando llega otro campeón. Y yo quiero decirte, para finalizar, yo no sé lo que el diablo te ha estado diciendo, yo no sé lo que los médicos, los pronósticos te han estado diciendo, pero quiero decirte que hay un campeón a la diestra del Padre, un verdadero campeón. Vino y desafió a las fuerzas del mal, vino y desafió a la muerte, desafió al diablo, desafió sus infiernos, fue hacia abajo, fue a los abismos, peleó cara a cara, los derrotó a todos, se levantó de la muerte, se sentó a la diestra del Padre, y Él es el campeón que te dice, el Dios que me libró es el Dios que te libra y es el Dios que te seguirá librando. Hay alguien que hablará bien de ti. Ese alguien se llama Jesús. En el caso de David, la Biblia dice que fue el criado de Saúl. Dijo, yo vi en Belén a un hombre valiente, vigoroso, escurridizo, de buen parecer, prudente en sus palabras, lleno del Espíritu Santo. Y Jehová está con él. Pero ahora tú tienes a la diestra del Padre a alguien que habla por ti. El diablo se encarga de perseguirte, de difamarte, de ensuciarte. El diablo hace alianzas, hace confederaciones. Y el diablo tiene la virtud de festejar por adelantado. Goliat creía que con 40 días era suficiente. Si en 40 días nadie se atrevió, no se iban a atrever, ya festejaba su victoria. Pero ahí apareció David. Y yo estoy aquí como profeta de Dios para decirte, el campeón que viene de parte de Dios está a tu lado, como poderoso gigante. Jesús es un campeón. El diablo era un campeón porque le había ganado a Adán, le había ganado, le había quitado todo. Pero apareció Jesucristo y lo derrotó y lo exhibió públicamente. Lo humilló públicamente en todas partes, lo derrotó en todo lugar, en la tierra y en los abismos.
Y ahora tenemos un nuevo campeón que se llama Jesús. Hombre de guerra, ninguno como él. Hombre que lo que habla con su boca lo ejecuta con su mano. Yo no sé lo que te hayan estado hablando los Saúles de esta tierra, pero quiero orar por tu vida. Quiero terminar con esta palabra. Dios está escuchando a su Hijo Jesús hablar bien de vos. Pero pastor, usted no sabe lo que dicen de mí. Ustedes no saben lo que dicen de ti, de ustedes. Dios tiene a alguien que habla delante de ti, de Él, bien de vos, y se llama Jesús. Jesús te ama. Por eso predicábamos anoche en Juan 11, el que tú amas, ¿no?, está enfermo. Marta no dijo, si lo amas, ¿por qué está enfermo? No, ella dijo, el que tú amas está enfermo. Y lo mandaron a llamar. Yo quiero decirte, Jesús te ama. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere perdonarte. Solo estás en una oración. Yo te invito ahora, si estás perdido, sin fe, sin esperanza, sin Dios, si no tienes ganas de vivir, si no tienes fuerzas para enfrentar las situaciones que estás viviendo, que hagas esta oración conmigo. Decirle, Señor Jesús, yo sé que diste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Yo sé que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, y prometo servirte todos los días de mi vida. Si hiciste eso, sos una nueva criatura en Cristo Jesús y has pasado de muerte a vida eterna, porque Jesús vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Comunícate con nosotros, mandanos un mensaje, te vamos a estar asesorando, te vamos a estar mandando palabras de bendición y una oración profética. Que Dios te bendiga y recibí nuevamente esta palabra. No importa cuántos hablen mal de ti, hay alguien que está hablando bien de vos. ¿Sabes por qué? Porque sos un hombre valiente, vigoroso, escurridizo, lleno del Espíritu Santo, prudente, que temes a Dios y Dios está contigo. Que el Dios Padre, que el Dios Hijo y que el Dios Espíritu Santo te bendigan en gran manera, en gran manera. Chau, 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 chau.